palabra de Dios contiene ese poder tan grande que nos ayuda a conocerle. Así que en esta noche es lindo poder reunirnos. Y yo creo que la idea es que nos motivemos, que nos animemos, que nos encendamos en el Espíritu Santo para poder amar más a Dios, buscarle, orar, leer su palabra. Hemos visto cómo es importante la fe, necesaria la fe, no solo para agradar a Dios, sino también para recibir todo lo que Dios ha prometido en su palabra. Hemos visto que la fe nos lleva a la paciencia, a la perseverancia para seguir orando. Hablamos de la oración perseverante, esa oración eficaz que necesitamos, porque yo creo que uno de los problemas que hemos tenido por años y que todavía se sigue desarrollando ese mal, o digamos, yo creo que el diablo nos ha engañado, que nuestras vidas siguen igual siendo creyentes. Seguimos viviendo una vida normal, seguimos haciendo lo mismo, seguimos experimentando los mismos, nos levantamos, vamos al trabajo, que la comida, que la casa, que los mandados, que ir a comprar, que los chicos al colegio y todas esas cosas, una vida normal. Y decimos, bueno, sí, leo la Biblia, voy a las reuniones o voy a una iglesia, pertenezco a una comunidad, eh, oro en la mañana, antes de irme a trabajar, y pasa la vida, los años como creyentes, y nuestra vida sigue igual como si no lo habríamos sido, porque consideramos que la vida hay que ser bueno, tenemos que portarnos bien, mientras no hagamos mal a nadie, estoy bien, Dios me va a bendecir, y pasan los años y nunca pudimos experimentar el poder del Evangelio. Como Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, para vida eterna, para transformar una vida, para llenarla de vida, vida en abundancia. Cuando yo leo la Biblia y leo a Jesús y leo las buenas noticias, digo, Señor, hay algo más que yo no estoy experimentando, no estoy viviendo. Como cuando yo iba a la iglesia de los hermanos libres allá en Rosario, yo tenía 14 hasta los 18 años, estuve yendo, y yo decía, no, hay algo más. No puede ser ir a la reunión, cantar unos himnos, escuchar un mensaje, irme a mi casa. Y la vida sigue igual. Digo, hay algo más, Dios no es esto. Yo leía a Jesús, leía los milagros, leía el poder que, que Él desataba cuando hablaba, las transformaciones de vida, cómo Pablo fue transformado de un hombre perseguidor de la iglesia y luego él pasa a ser el más grande apóstol o maestro, predicador del evangelio que él perseguía. Cómo Dios transformaba la vida de los antiguos, los profetas, el rey David. Entonces uno leía que Dios, había un propósito en todo esto, había un propósito. El evangelio, las buenas noticias, que eso significa evangelio, buenas noticias, nos están hablando de que hay un antes y un después. Antes no podíamos llegar a Dios así libremente. Antes no conocíamos a Dios, antes no había acceso al perdón de Dios, antes teníamos que cumplir órdenes y leyes para poder llegar a un año y luego que era el día del perdón o el día de la expiación, otra vez otro sacrificio. No había la libertad que cuando vino Cristo, vino Jesús, nos dio a cada uno de nosotros que creemos. Es por eso que las buenas noticias era eso. Antes no podías, ahora podés.
Antes no podíamos acceder a Dios, no podíamos ir a la misma presencia de Dios y ahora sí. Antes vivíamos esclavos del pecado y por Jesucristo fuimos liberados del pecado. Antes el diablo se enseñoreaba, el diablo tenía autoridad sobre nosotros. Luego de Jesucristo fuimos liberados de las garras del diablo, porque Jesucristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Porque Dios estaba con él, es que hacía los milagros, las sanidades, los prodigios. Por eso es que cuando Jesús le fueron a preguntar, Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y él le dijo, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos caminan, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y le es predicado a los pobres las buenas noticias. Para eso vino Jesús. Vino a traer un después. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nuestras vidas tienen que cambiar, nuestras vidas tienen que buscar más de Dios, nuestras vidas tienen que abrirse los ojos y podemos nosotros llegar a entender y comprender el porqué del Evangelio, que ya no es, bueno, ahora me pasé de esta religión a la otra religión. Lo que pasé es de muerte a vida. Lo que me pasé es de esclavitud a libertad. Pasé de las tinieblas a la luz de Dios. Pasé de ser ignorante a tener todo el conocimiento y sabiduría de la vida. Entonces eso es muy buena noticia, poder andar en luz. Y es por eso que tenemos que ir como el video que grabamos, el mensaje que pusimos ahí en Alzaré mis ojos, cómo a veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo, porque estamos enfocados en una vida natural. Nos concentramos en lo natural, en lo cotidiano, en lo que estamos acostumbrados a vivir. Esa es la realidad. Estamos acostumbrados a este tipo de vida, a sufrir, a estar en problemas, en preocupaciones, en temores, en inseguridad. Estamos acostumbrados a luchar, a pelear, a esforzarnos, a ponerle todo el empeño, porque así nos han criado. Y no digo que está eso mal. Lo que digo es que estamos acostumbrados a vivir de esa forma, a vivir que la vida es así. Los políticos, los engaños, la corrupción, lo que pasa, las guerras, los dolores, y no estamos acostumbrados a ver un reino o una dimensión que es sobrenatural, que está por encima de lo natural. Entonces, los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto y Dios les prometió la tierra prometida, Moisés manda a espías a reconocer la tierra. Y claro, fueron jefes, uno de cada tribu de Israel, y entre ellos estaba Josué y Caleb, pero los otros 10 trajeron un reporte horrible. Dios nos trajo acá para matarnos, nos van a destruir, son gigantes, son ciudades amuralladas, es algo, no vamos a poder. Josué y Caleb veían con los ojos de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no se veía la situación fácil. Los otros 10 no veían con la fe, veían con estos ojos naturales, con estos anteojos, estos lentes. La ciudad estaba amurallada, los ejércitos, había gigantes, era real. ¿Cómo vamos a vencer este problema? ¿Cómo vamos a tener victoria frente a este problema, a esta necesidad? Esto va más allá de nosotros. Dios nos trajo acá para destruirnos. ¿Cómo voy a hacer con el problema económico? ¿Cómo voy a hacer con el problema de salud? ¿Cómo voy a hacer con el problema de mis hijos, de mi casa? Sin número de cosas, porque estamos acostumbrados
a luchar en nuestras fuerzas. Entonces los hijos de Israel, todos se quejaron, todos creyeron a ese reporte, pero no vieron lo que Dios estaba haciendo de ese lado, que estaban todos muertos de miedos por los hijos de Israel, que todos escuchaban los milagros y prodigios que Dios había hecho, y estaban todos desfallecidos, desanimados por lo que Dios iba a hacer, que lo iba a destruir a ellos. Entonces le tenían miedo a los hijos de Israel. Y sin embargo, los hijos de Israel tuvieron miedo de lo que Dios estaba por hacer con ellos. Y es por eso que ninguno obtuvo la tierra prometida, nadie entró, solamente Josué y Caleb. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales. Dios nos tiene que abrir los ojos espirituales para entender qué vida estamos viviendo, quién es Dios. Y es por eso que el título de hoy es De gloria en gloria. Y para eso vamos a leer primero Éxodo, capítulo 33, verso 18 al 22. Éxodo 33, versos 18 al 22. Dice así, Moisés, bueno, aquí estaba en el monte Sinaí, fue en un momento que Moisés le dice a Dios que si tu presencia no viene con nosotros, yo no me muevo de aquí, yo no voy a la tierra prometida si tu presencia no viene con nosotros. Tiene un diálogo Dios con Moisés. Entonces en un momento Moisés le dice lo siguiente, verso 18. Te ruego que me muestres tu gloria. Entonces Dios le responde, yo haré pasar toda mi bondad o todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré mi nombre, el nombre de Yahweh, Jehová, nombre del Señor, delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más el Señor, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces el Señor le dice, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. No pierdan ese versículo, no lo pierdan. Vamos a ir leyendo y vamos a entrar después un poquito más a fondo de este tema. ¿Se acuerdan que dijimos que a la escritura hay que meternos? Hay que ir descubriendo todos los tesoros que contiene la palabra, y Jesús dijo, la palabra, o sea, el Pentateuco, los escritos de Moisés, los profetas, los salmos, todos hablan de mí. Así que vamos a ir metiéndonos de a poquito y vamos a ir entendiendo el mensaje. Un poquito más adelante, ya en el desierto, caminando, avanzando un poquito en el desierto, Dios le pide a Moisés que bendiga a los hijos de Israel y que pongan el nombre de Dios sobre ellos, haciendo esta declaración que está en Números, capítulo 6, verso 24 al 26, que es muy conocida, que inclusive hicieron hasta una canción, que dice así, así bendecirás a los hijos de Israel, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Voy a hablar un poquito de estos dos versos y luego nos vamos a meter un poquito más adentro, vamos a cavar un poco más en esta preciosa tierra de la palabra de Dios para encontrar esos tesoros hermosos.
Fíjese que Moisés conocía el nombre de Dios, o sea, antes de ir a buscar y liberar a los hijos de Israel en Egipto, le dice, bueno, ¿en qué nombre voy a ir? Eso suena como, sí, anda el nombre de Alberto, pero no es así en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío. El nombre significa tu esencia, quién eres. Por eso es que cuando nacían le ponían nombres que para nosotros parece raro, pero era porque significaba algo. Están hablando de quién es esa persona. Por eso es que Moisés, Moshe, se llama rescatado de las aguas, porque en realidad fue rescatado de las aguas. ¿Cómo Dios le cambia el nombre de Jacob, que era suplantador o engañador, y le pone el nombre Israel, príncipe de Dios, ¿no? O el que pelea con Dios? Porque el nombre nos identifica. En el pensamiento hebreo le ponían el nombre de acuerdo a lo que ellos veían, ¿sí? Por eso es que Noé, cuando nació Noé, el papá Lamec le pone Noá en hebreo, Noé, que significa descanso o reposo, diciendo, este niño nos va a dar el descanso, el reposo que estamos esperando cuando se perdió en el jardín del Edén ese tipo de reposo. Como viendo en Noé la esperanza de lo que realmente iba a venir a ser Jesús, ¿no? Pero el nombre, pero aquí Moisés ya conocía el nombre de Dios, pero le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí la palabra gloria, que me muestres tu gloria, significa el peso, la esencia de qué está hecho. ¿Sí? Es como decir, bueno, este vaso, aquí, su gloria, ¿de qué está hecho? De vidrio. Y de paso toma agua. Entonces lo que Moisés le pregunta a Dios o le ruega, te ruego que me muestres tu gloria, tu esencia, quién eres en realidad. Pero Dios le dice, yo haré pasar toda mi bondad, todo mi bien delante de tu rostro. O sea, Dios le dice, yo soy bueno, mi esencia es bondad. Yo voy a hacer pasar toda mi bondad, porque yo soy bondad, soy bueno. Pero le dice, no verás mi rostro. Y la palabra rostro también habla de gloria, pero es otra palabra en hebreo que es el resplandor, ¿no? La gloria es el resplandor, el brillo de Dios. Entonces dice, no verás mi gloria o mi brillo o mi resplandor, porque no hay hombre que vea eso y siga viviendo. Es imposible ver a Dios en ese instante. Moisés quería ver la esencia de Dios, de qué estaba hecho Dios, y Dios le dice, bueno, voy a hacer pasar toda mi bondad porque soy bueno, pero no vas a ver mi brillo, no vas a ver mi resplandor, no vas a ver mi rostro, no me vas a conocer. Eso es lo que le está diciendo Dios. Suena duro, ¿no? Pero vamos a ir entendiendo el por qué. Entonces, Dios le dice, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca, y cuando pase mi gloria, o sea, mi bondad, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y el verso 23, entonces luego que haya pasado, yo quitaré mi mano y verás mis espaldas. Ahora, Dios no tiene rostro, Dios no tiene mano, Dios no tiene pie, Dios no tiene espalda, Dios no tiene ojos, Él es espíritu. Entonces, para que nosotros entendamos, Él habla de esta forma, Dios, ¿no? Es una forma que Dios nos habla a nosotros para que entendamos. Y luego, en el desierto, Dios le dice
que bendigan a los hijos de Israel con esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor, fíjense, haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahí está hablando de gloria. Él dijo que nadie verá mi rostro y viva, pero acá le está diciendo, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y luego el Señor levante hacia ti su rostro. El rostro de Dios habla de la gloria, habla de la imagen. Uno de los mandamientos es no te hará imagen, ¿no? Ninguna imagen, y te postrarás y adorarás ninguna imagen, ninguna semejanza de hombre, ni de pez, ni nada. Hay muchos versículos que pudiéramos hablar, será linda la charla, tuviéramos más tiempo, pero fuimos creados ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Yo no lo puse acá en los apuntes, pero esa imagen la perdimos. La imagen de Dios y la semejanza de Dios la perdimos por el pecado. Fuimos expulsados del jardín y fuimos expulsados de su imagen, de su gloria. Imagen, gloria, rostro, resplandor, esencia de Dios, es una sola cosa. A veces Dios tiene que hablar de muchas formas para que nosotros entendamos quién es Él. Ahora bien, vamos a Juan. Eso era antes, ¿no? El antes. Vamos a ver el después. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 y 18. Y aquel verbo o la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Otra vez la palabra gloria. Y vimos su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 18. A Dios nadie lo vio jamás. Es lo que Dios le dice a Moisés. Nadie que sea ser humano me podrá ver y vivirá. O sea, el que lo veía moría. Pero dice, el único Hijo o el Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ya con este versículo, yo tengo que saltar de alegría, porque yo sin Jesús no puedo conocer a Dios. Si no veo a Jesús, si no conozco a Jesús, no puedo conocer a Dios. No puedo ver su rostro, no puedo ver su gloria. Dice, nadie conoció a Dios, pero Jesús le dio a conocer, porque dice que Él está en el seno del Padre. Y aquí hay una enseñanza muy, muy fuerte que yo no la he escuchado todavía predicar en algunos lados, pero es muy relevante para nosotros, porque vamos a volver a Éxodo, cuando Dios le dice, en el verso ya 22, en lo último, 21, 22, dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí, fíjense la palabra que utiliza el Señor, he aquí un lugar junto a mí. He aquí un lugar junto a mí, le está hablando a Moisés. Y tú estarás sobre la roca. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca. La palabra seno del Padre, ¿no? Que dice que
y habitó el Hijo de Dios, el verso 18 de Juan, dice, Jesús está en el seno del Padre, es la misma palabra que hendidura. La roca representa a Jesús. Jesús es la hendidura, es la cavidad, es el lugar donde Dios pone a Moisés, porque era la única forma que Moisés podía ver algo de Dios. ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿O es muy...? Y esto es una revelación, Dios ya de antemano al pueblo de Israel le fue revelando que Él se quería mostrar, que Él quería que todos le conozcamos, porque nadie lo podía ver, nadie lo podía conocer. Todos lo veían a través de rituales. Y recuerde que cuando Moisés bajó del Sinaí se puso un velo porque su rostro brillaba. Entonces él se tapó porque no quería que pongan la esperanza o la fe en Moisés por el resplandor del brillo que traía Moisés por haber estado en la presencia de Dios. Porque el que traería el resplandor, el brillo, la imagen, la esencia de Dios era Jesucristo. Por eso qué lindo es que Dios le dice a Moisés, no vas a ver mi rostro, pero he aquí un lugar al lado mío, cerca mío, en la roca, y te pondré en la hendidura. Y aquí cuando habla del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual está en la hendidura, en la cavidad del Padre, en la cercanía del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo vamos a conocer nosotros a Dios? A través de Jesucristo. No hay otra forma. No existe otra forma. Porque todos pecamos y fuimos expulsados de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, del rostro de Dios, del resplandor de Dios, del rostro de Dios. Pero Jesucristo vino a manifestarnos, a enseñarnos el resplandor, la imagen de Dios. Y vamos a ir siguiendo para entender lo que significa de gloria en gloria. O sea, el Evangelio en su esencia es esto: poder llegar a conocer a Dios en todo su esplendor, en todo su brillo. Es por eso que Dios le dijo a Moisés que Aarón, que era el sumo sacerdote, bendiga y ponga mi nombre sobre Israel, diciendo esas palabras: el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, necesitamos el brillo de Dios, porque el pecado nos trajo la oscuridad, nos dio oscuridad, tinieblas, enfermedad, muerte, sufrimiento. Pero en la presencia de Dios, dice la Escritura, no hay necesidad de ninguna cosa. El resplandor, la gloria, el brillo, la imagen de Dios nos fue revelada por medio de Jesucristo. Ahora Pablo, teniendo esto en mente, este pensamiento, escribe lo siguiente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 18. Y de aquí tomé el tema. Bueno, y de aquí también se tomó la canción, ¿no? La letra de esa canción. Dice el verso 18, capítulo 3 de Segunda de Corintios. Por tanto, todos nosotros, está hablando a la iglesia,
mirando a cara descubierta, porque él viene hablando de cómo Moisés usaba el velo, estaba tapado, dando a entender que la gloria, el brillo, el resplandor, la imagen de Dios estaba todavía en oculto. Nadie podía ver a Dios y conocer. Entonces ahora, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, nos está hablando directamente. Fíjese que utiliza la palabra como en un espejo. No estoy viendo el rostro de Dios, wow, así directamente. Yo fui aficionado a la astronomía por varios años cuando era joven, de los 13 años, 14 años. Fabricamos con mi amigo un telescopio y para ver el sol uno necesitaba un buen filtro. Y si no, se utilizaba un espejo y se hacía reflejar el brillo del sol en una pantalla, en un papel, o en una cartulina, un pliego especial. Entonces yo, a través de las lentes, hacía reflejar el brillo del sol, la circunferencia del sol, hacia esa pantalla, diríamos. Pero yo veía el sol, pero no era directamente. Es lo que aquí Pablo está hablando. O sea, estamos viendo la gloria del Señor a través de un espejo. Entonces dice, mirando nosotros a cara descubierta, ya no tenemos ese velo en nuestros ojos, podemos ver la gloria de Dios, dice, como en un espejo podemos ver la gloria del Señor. Pero somos, a través de esa gloria, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo vuelvo a leer todo ya de corrido. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo o a través de un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Otras traducciones dicen que nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Otra traducción, así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen o a su semejanza, más y más por la acción del Señor, que es el Espíritu. Para explicarlo, nosotros cuanto más conocemos a Jesús, más de su imagen vamos reflejando y nos vamos transformando de gloria en gloria. Y ese es el objetivo final del Evangelio. Ser como Jesús, la imagen de Jesús. Nosotros tenemos que vernos, para que podamos entender este mensaje, que hay una cavidad, hay una hendidura en Jesús. Ese es el seno. La palabra seno habla de cavidad, de un hueco, de una hendidura en la roca, como hablaba Dios a Moisés, donde nosotros cabemos ahí. Esa hendidura está con nuestra forma. De cada uno de nosotros, solamente podemos ver la gloria de Dios metidos en esa roca, en esa cavidad.
No hay otra forma. Yo no puedo hacer obras, rituales. No puedo decir que soy bueno. No puedo decir, pero Señor, yo soy una buena persona, quiero conocerte. Lo vamos a conocer a través de Jesús. Pero a través de Jesús nosotros nos vamos transformando en esa imagen que perdimos en el huerto del Edén, o en el jardín del Edén. Esa imagen fue restaurada por Jesucristo. Y en un capítulo más adelante, el capítulo 4, verso 6 de 2 de Corintios, Pablo dice lo siguiente: porque Dios, fíjese, porque Dios que mandó, ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso es cuando Él creó la tierra, que estaba desordenada, vacía, y Él dijo, sea la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué resplandeció en nuestros corazones? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro o en la faz de Jesucristo. ¿Para qué yo fui salvado? Para esto mismo. Para que Dios ordene que mis tinieblas sean quitadas y resplandezca su luz, que Él resplandezca mi corazón y yo pueda conocer la gloria de Dios en el rostro de Jesús, en la esencia de Jesús. ¿Y qué tal relevancia tiene esto? ¿Cuál es lo relevante de todo esto? Cuando nosotros venimos al Evangelio, decimos que conocemos a Dios y que ahora voy a la iglesia, que leo la palabra, que oro. Tiene que haber en nosotros esta transformación del conocer a Jesús, de que Él se revele, me ilumine el corazón para conocer su rostro. ¿Quién es Él? Cuando yo conozco a Jesús, cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco al Padre, que es por la obra del Espíritu, porque el capítulo 3 dice, es la acción del Espíritu Santo, es por medio del Espíritu Santo que yo conozco la gloria, ¿no? El resplandor de la luz de Dios, la iluminación del conocimiento, yo comienzo a recibir tremendos milagros de Dios. Y no hablo solamente de milagros de sanidad o de prosperidad, sino hablo de esos milagros de ver más allá de lo que ven mis ojos naturales en esta vida. Es por eso que yo puedo empezar a entender un poco más a lo que hoy nosotros llamamos los grandes hombres de Dios, como fue Moisés, David, Josué, los profetas. Y sin embargo ellos no vieron lo que nosotros deberíamos ver, porque ellos lo veían a través de un velo y no lo podían entender. Es por eso que Dios le dice a Moisés, no vas a poder ver mi rostro. Y hoy nosotros podemos decir, puedo ver el rostro de Dios, la gloria de Dios en Jesucristo. Entonces, cuando yo entiendo esto, como estaba hablando como creyente ya, es ahí donde mi vida es transformada de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Que mi vida
va a ir creciendo en el conocimiento de la gloria, de la imagen, del rostro de Jesús, día tras día. Entonces voy viendo en lo sobrenatural quién es Dios, que ya no es alguien ficticio, una filosofía, una imaginación o parte de una religión, de un culto religioso, de un dogma religioso. Pasa a ser ahora parte de mí, porque mi vida ahora está en Él y Él está en mí. Por lo tanto, estamos metidos ahí, en esa hendidura con Él. Somos uno con Él. Entonces mi vida como creyente tiene que ser transformada en esa gloria, en ese conocimiento de Dios. Porque si no, termino siendo un hombre o una mujer religiosa o religioso, que cumplimos, que hacemos, que damos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que orar, ¿no? Tengo que orar porque tengo que orar. Tengo que cantar porque tengo que cantar. Tengo que ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Pero mi vida todavía no conoce al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. No puede ver su gloria. Cuando yo recibo la gloria, comienzo a ver, mis ojos comienzan a ser alumbrados, mi vida es transformada, es llenada. Y es cuando yo digo, quiero más, quiero más, quiero más, hay más, hay más. Y tenemos un Dios ilimitado. Entonces Jesús vino a mostrarnos quién es Dios, quién es el Padre. Y por eso hizo las obras que Él hizo. Y por eso dijo que ustedes también harían esas mismas obras. Porque Él no nos ve a nosotros como gente devota de Jesús. No nos ve a nosotros como gente simpatizantes de Jesús. No nos ve como gente hincha, partidario de Jesús. Así lo veía mucha gente a Jesús. Él nos va a librar de los romanos. Él en cualquier momento va a reunir a la gente, nos va a levantar como ejército y vamos a ir a pelear contra los romanos y Dios nos va a dar la victoria. Eso es lo que ellos creían. Por eso así eran los celotes. Y cuando él veía que la gente lo quería hacer rey, él se apartaba. Porque lo que él vino a hacer es reconciliarnos, es restaurarnos a la imagen de Dios. Y la relevancia es esa, que cuando yo comienzo a ver a Jesús y comienzo a ver al Padre y anhelo su presencia y anhelo de su palabra y comienzo a creerle y comienza a crecer la fe en mí porque voy viendo y conociendo más a Dios y conociendo más su poder y su gloria, yo sigo avanzando, extendiéndome a lo que está delante, ciertamente olvidando lo que queda atrás, porque a eso fuimos llamados, a extendernos a lo que está delante. El poder de Dios, la vida de Dios, la palabra de Dios es sobrenatural. No es algo humano. Fue revelado a los humanos y fue dado en un lenguaje que nosotros podamos entender. Por eso que Dios habla mucho figurativamente para que nosotros podamos entender. Y por eso Jesús habló mucho de parábolas, para que entendamos, por eso que la semilla de la palabra, podemos entender el poder que tiene la palabra, cuando yo entiendo el poder que tiene una semilla cuando es plantada, ¿no? Y yo puedo ponerle una piedra
arriba de la semilla que fue plantada y decir, bueno, ahora a ver qué tan poderosa es la palabra de Dios cuando tengo sobre mí un peso, ¿no? Un problema, una necesidad que parece ser imposible de ser solucionada. ¿Y cuántos vieron que la semilla empieza a brotar y la plantita sale de la tierra y comienza a levantar la piedra? Y después la plantita sigue creciendo y tal vez se hace un árbol y la piedra quedó ahí tan chiquitita. Y uno dice, wow, ¿cómo esta semilla, cómo esta planta pudo crecer, desarrollarse, aun cuando tenía una piedra arriba? Y la planta se hizo lugar, se hizo espacio, no sé cómo lo hizo, pero salió y dio fruto. Así es la palabra de Dios. Es sobrenatural. Yo no entiendo cómo lo hace, como no entiendo cómo una semilla hace lo que hace. Pero sí creemos y podemos disfrutar de los beneficios de esa semilla. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que ver a Dios en la posición de Dios. No bajar a Dios en mi posición. Él ya lo hizo. Él bajó a nuestra y nos dio el ejemplo de cómo vivir y nos mostró la gloria del Padre. Nos mostró el rostro del Padre. Nos mostró las obras del Padre. Nos enseñó las palabras del Padre. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomarlo, creerlo, que me transforme y que me haga una nueva criatura y comenzar a caminar en esa dimensión de fe. Por eso que Pablo enseñó siempre, si andamos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que nos va transformando a la imagen, a la gloria de nuestro Dios, de gloria en gloria. Amén. Espero que le haya bendecido esta palabra. Hay mucho por hablar de la gloria de Dios, pero quise resumirlo, ¿no? En el antes y en el después. Y nosotros estamos en el después, donde tenemos tremendas, hermosas, preciosas y grandes promesas que los antiguos no la tenían. Tenemos un pacto mucho mejor y excelente que el que tuvo Moisés en el desierto. Tenemos al alcance de nuestra mano a un Dios maravilloso, un Dios bondadoso, un Dios perdonador, un Dios grande en misericordia, un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que prometió no dejarnos y no abandonarnos. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no exaltar su nombre? ¿Cómo no levantar manos, levantar el corazón, rendir nuestras vidas a Él? Y que Él nos llene y nos llene y que su Espíritu pueda ser derramado sobre nosotros en este día y cada día de nuestra vida. Y que tengamos nosotros esa esperanza de vida eterna. Tenemos una morada en los cielos para estar con Él para siempre. Pero mientras tanto, vayamos viviendo de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo por medio de Jesucristo, tomados de la mano de Él, a cara descubierta, como en un espejo, leyendo su palabra y viendo el resplandor de Dios en la palabra de Dios,
viendo el resplandor de Dios en Jesucristo. Y que ese resplandor es el cumplimiento de esa bendición de Aarón. Que el Señor haga resplandecer el brillo de Dios sobre nosotros. Que seamos iluminados para conocer la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la imagen de Jesucristo. Cierre sus ojos por un instante. Quiero que Dios le hable, le ministre, le haga entender esto, la importancia de esta gloria de Dios en nosotros. Porque Él quiere llenarnos de Él, de su presencia, de su poder. Él quiere obrar en nosotros. Él quiere levantarnos. Él quiere fortalecernos. Él quiere brillar a través nuestro. Y su presencia está hoy aquí con nosotros. Él está aquí porque Él lo ha prometido y podemos sentir su presencia. Tal vez tengamos que pedirle perdón por no ahondar, por no profundizar el significado poderoso, tremendo que tiene el Evangelio, las buenas noticias, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. No fue en vano. No fue solamente por bondad, por hacer un acto de bondad y qué bueno que es, y por aparentar, por mostrar. No, no, no. Fue para que nosotros hoy tengamos la oportunidad, la libertad de venir delante de Él. Ser limpiados, purificados, santificados, renovados, restaurados, reconciliados con Dios y tener esta libertad de entrar al lugar santísimo, a la misma presencia, el trono de Dios, por la sangre de Jesús, y hallar socorro, hallar auxilio en nuestra necesidad y ser nosotros alumbrados, iluminados y conocer a este Dios maravilloso. Padre, en esta noche, ven sobre nosotros. Derrama de tu espíritu sobre nosotros. Padre, en esta noche, alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro corazón para verte. Quita toda tiniebla, toda oscuridad, todo engaño, mentira del diablo de sobre nuestras vidas. Y haznos ver, mediante los ojos de la fe, a Jesucristo, su poder, su bondad, su benignidad, su misericordia, su compasión, el sacrificio, lo que Él ha hecho por nosotros. Ver en Jesús una nueva vida. Ver en Jesús una vida abundante. Ver en Jesús los ríos de aguas de vida que fluyan sobre nuestro interior. Poder ver en Jesús la sanidad de nuestros cuerpos, que el diablo vino para destruirnos, para matarnos, para esclavizarnos, pero Jesucristo vino para darnos vida, vida en abundancia y deshacer todas las obras del diablo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros hoy levantamos oración, levantamos ruego, levantamos un clamor delante de ti, para que el Espíritu Santo
nos llene, se lleve todo dolor, toda angustia, toda tristeza, toda enfermedad, toda muerte, en el nombre de Jesús, de nuestras vidas, y seamos revestidos de poder de lo alto para vivir el Evangelio, para convivir en esta vida con el poder del Evangelio, siendo transformados de gloria en gloria e ir brillando con la imagen del Dios verdadero. Amado Señor, te necesitamos y nos tomamos de tu mano en esta noche y nos abrimos a tu obra, nos abrimos a las buenas noticias, abrimos el corazón, la mente en esta hora para recibir todo el poder, todos los beneficios, todas las bendiciones que Jesucristo logró para nosotros hoy, porque tenemos preciosas y grandísimas promesas mediante Jesús, y todas esas promesas son sí, son amén en Jesús. Padre, toca nuestras vidas, obra en nuestras vidas, transfórmanos, Señor, llénanos de ti, en el nombre de Jesús, que tú liberes el alma atada, que tú liberes la mente, el pensamiento cautivo, que tú, Señor, eches fuera todo espíritu de enfermedad, que tú quites toda maldición, que tú quites toda opresión, que tú quites toda aflicción de nuestras vidas, de nuestro hogar, por medio de Jesucristo, porque en Él nosotros somos benditos. En Él somos benditos, Padre. Y creemos al Evangelio. Creemos que Jesús es esa hendidura en la cual tú nos proteges, tú nos pones para ver tu gloria y también para darnos seguridad. Porque tú le dijiste a Moisés, ven a mi lado en esta roca y te pondré a resguardo en esta hendidura. Señor, en Jesucristo nosotros somos guardados, somos protegidos, somos cuidados. Dios amado, danos esta luz, que entendamos quiénes somos y dónde estamos en la vida mediante Jesús, que somos tus hijos, resguardados a imagen tuya, para vida eterna, para gozo y corona tuya, Señor. Padre, aquí estamos, dándote gracias por esta bendición tan grande, esta salvación que nos has dado. Te glorificamos, te alabamos. Toma un minuto para darle gracias a Él, alabar su nombre, exaltarle, darle gloria, alabanza, toda honra a Él, porque Él es digno, porque Él es grande, grande es su misericordia para con nosotros. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso, que no cambia, que no miente, que no se arrepiente, que tu palabra permanece para siempre. Tu palabra tiene poder, tu palabra es luz. Tu palabra es sabiduría, tu palabra es sanidad para mi vida, es medicina para todo mi cuerpo. Señor Jesucristo es la palabra viviente que viene a morar en mi corazón y darme la vida, porque en ti hay vida, en ti, Señor, no hay muerte, en ti, Señor, no hay dolor, en ti, Señor, no hay angustia, en ti, Señor, hay vida y vida en abundancia, y en ti, Señor, hay gozo, hay alegría, plenitud de vida en tu presencia, plenitud de gozo en tu presencia, Señor. Fortaleza, protección. Tú eres nuestro Dios. Muchas gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Maravilloso, Señor. Gracias. Y reciba de Él, reciba su amor,
reciba su paz, reciba el gozo, reciba la fortaleza, reciba la luz, el entendimiento, reciba el reposo que Él da. Reciba de Él en esta noche su bendición, su sabiduría, su conocimiento, su poder. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. Bendito por los siglos de los siglos. Renueva nuestra fuerza, renueva nuestro interior. Que los ríos de aguas de vida fluyan en nuestro interior. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que podamos vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, mediante Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Señor les bendiga y que puedan experimentar día a día la bendición, la presencia, la gloria de Dios, porque ya fue dada a nosotros, nos fue dada mediante Jesucristo. Y si tienen preguntas, tienen consultas, nos pueden escribir, ya sea por el WhatsApp o por Facebook, y con gusto le podemos responder. Pero la palabra de Dios es un tesoro que uno saca y no termina de sacar cosas buenas, preciosas y hermosas para nuestras vidas. Un abrazo grande. Y ahora, bueno, queremos orar también porque mañana es el Día del Padre. Así que vamos a orar.